Presidente, un último comentario. Tiempo adicional. Hay algunos que empiezan a decir, bueno, si el enfoque de género es igualdad de hombres y mujeres, entonces todos estamos de acuerdo, ¿qué discutimos? El enfoque de género es principalmente eso, presidente, por las razones que he dado, pero el enfoque de género también es respeto para la orientación sexual de las personas, porque así como tenemos que tratar de igual manera al hombre y a la mujer, también tenemos que tratar de igual manera a las personas que tienen una opción sexual diferente que las de la mayoría. Salvo que querramos explícitamente decir que a los homosexuales hay que maltratarlos, hay que discriminar contra ellos. Nosotros en la bancada liberal entendemos, presidente, el enfoque de igualdad de género como un componente fundamental de la educación en el Perú. Lo entendemos integralmente, no solo como igualdad entre hombres y mujeres, que es principalmente eso, sino también como respeto a la orientación sexual de Para que termine. personas, cualquiera que sea su orientación, tienen que tener el mismo trato y el mismo derecho y las mismas libertades, presidente. Termino entonces respaldando a la gestión que se inicia de la ministra, a la política educativa que se viene implementando y al enfoque de género como un instrumento fundamental del proceso educativo. Nos expresamos de antemano en contra de cualquier censura, por supuesto, que espero que ni se plantee acá, pero uno nunca sabe en este Congreso. Esperamos que el debate mantenga la altura que ha tenido hasta ahora, presidente. Termine, congresista. No se le maltrate a la ministra ni a la educación, y que la dejemos trabajar y dejemos de obstruir, de sabotear y de maltratar a la educación y a las niñas y niños del Perú. Muchas gracias, presidente. Congresista Juan Cheput. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me pide una interrupción. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente, le pido respeto a los congresistas. Disculpe. Está pidiendo una interrupción. Tiene la palabra el congresista Robin Turner, interrupción. Muchas gracias, congresista Cheput. Para aclarar dos cosas, presidente, y a la representación nacional, solo a un ministro de Educación se ha censurado. La otra ministra ha renunciado y han planteado una cuestión de confianza, congresistas. Hemos votado por no darle la confianza. Entonces, creo que también la ministra viene con ese discurso al decir se ha censurado a dos ministros de Estado. Recordemos que al exministro Saavedra se le ha censurado por la compra irregular y corrupción en su gestión, en su cuarto periodo ministerial. Creemos también, presidente, que siempre tenemos que cuidar los respetos, pero hay una estrategia del Poder Ejecutivo y sus aliados aquí en el Congreso de poder boicotear esta sesión. Entiendo, presidente, que la ministra tiene que quedarse hasta el último en la sesión para poder aclarar muchas dudas que tenemos. Muchas gracias, presidente. Continúe, congresista Juan Cheput. Señor presidente, desde horas de la mañana, señor presidente, escucho sistemáticamente a diversas personas, congresistas, opinólogos, decir que se quiere maltratar a la ministra de Educación. Acá no hay ningún maltrato, señor presidente, acá lo que hay es una campaña que pretende desprestigiar al Parlamento sobre la base de generar una condición que no existe. Y si queremos ser completamente objetivos, la única persona que en cierta medida ha tenido un lenguaje agresivo dentro de lo cordial, pero agresivo al fin y al cabo, es un adjetivo adecuado, es la propia ministra. Cuando empezó su alocución, y de parte de los parlamentarios, señor presidente, más bien había una actitud cordial y de tratar de señalar fechas, datos, etcétera, etcétera, para darle esto la altura que corresponde. En ese sentido, señor presidente, hubo una época en que los presidentes del Consejo de Ministros, en lugar de irse a quejar a todos los medios de que en el Congreso no quieren impulsar sus políticas públicas, venían acá, señor presidente, a debatir, a argumentar, a polemizar, a plantar posición.
Hoy en día vemos que no es así. Hoy en día vemos que prefieren a los medios de comunicación, donde no se les puede responder de manera alturada, como debe ser, para que de esa manera se genere un plan de victimización. Yo recuerdo, y acá hay presentes varios ex primeros ministros que han tenido ese tipo de conducción. En mi época, cuando yo tenía la oportunidad de ser parte del oficialismo, veía a Carlos Ferrero y a Luis Solari que venían sin ningún tipo de problema. Javier Velázquez Quesquén y Jorge del Castillo también. Del actual gobierno Mercedes Arauz y César Villanueva, y del gobierno anterior de Ollantumala Pedro Cateriano. Ninguno de ellos andaba en los medios quejándose de una situación que no existía. Venían acá a debatir cuando así era pertinente. E igualmente, señor presidente, hubo una época en que en el Ministerio de Educación había profesionales de primer nivel, amautas, que se dedicaban a tener una visión integral de lo que es la educación en el Perú. Y no miembros de ONGs o consultores que defienden sus intereses y que pretenden a partir de esa defensa de los intereses querernos llevar a un debate que no existe, como este del enfoque de género. El enfoque de género, señor presidente, es un tema importante, qué duda cabe, pero es el pretexto perfecto para olvidarnos que el drama de la educación nacional es permanente desde hace muchos años. En las pruebas PISA no mejoramos. Se nos dice, hemos evolucionado en el año 2015 respecto al 2016, hemos subido 4 puntos. Mentira, lo que pasó es que ingresaron 4 países más. Y al ingresar por primera vez, obviamente subimos un poquito. Pero si nosotros analizamos ciencias, humanidades, comprensión de lectura, aspectos digitales de tecnologías de la información, lamentablemente no hemos mejorado. Y eso efectivamente no es responsabilidad de la ministra Pablo, es responsabilidad de las gestiones que construyen prestigio gracias a consultorías de opinólogos que en el fondo lo que están haciendo es cumplir con su trabajo de vender una idea sobre la educación que no es la realidad. Una educación de las peores del continente y que tenemos que mejorar. Pero ¿qué sucede? Cuando uno quiere debatir de eso, de matemáticas, de física, de química, de tecnologías de la información, sale el tema del enfoque de género para que no veamos la realidad de nuestra pésima educación. Es obvio de que tenemos que mejorar. Y es obvio también de que el debate tiene que conducirse por otros niveles, señor presidente. Un informe de la UNESCO señala que el 65% de los niños hoy en día simplemente van a trabajar en 15 años en empleos que no existen. ¿Y qué tipo de capacidades se les está brindando a los escolares hoy en día para enfrentar ese mundo de la inteligencia artificial, de la robótica, de las tecnologías de la información? Nada. Nosotros sabemos perfectamente que hoy en día hay lo que se conoce como la generación Internet. Esa generación de niños entre 3 y 10 años que se conducen muy bien con las tablets, con los videojuegos, con el iPhone del papá, con los diversos smartphones que existen. Se manejan muy pero muy bien. Esos jóvenes, esos niños que pertenecen a la generación Internet, cuando pasen 15 años, señor presidente, tendrán entre 18 y 25 años e irán a la universidad. ¿Qué tipo de exigencias van a plantear a los profesores? ¿Qué tipo de contenidos van a buscar? ¿De qué manera se van a engarzar en esa nueva economía, la de la revolución digital? Y lo peor aún, señor presidente, ¿qué estamos haciendo hoy para formar a esos profesores del futuro que se van a enfrentar a esa generación? ¿Qué se está haciendo por la Universidad de La Cantuta, por ejemplo, donde se forma una gran cantidad de profesores en materia de tecnologías de la información? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, con el manejo de los idiomas? Yo personalmente, señor presidente, he hablado con 4 ministros de este gobierno, y a los 4 les he planteado la misma pregunta. ¿Por qué se desperdician las becas? Porque no sabemos idiomas. ¿Qué estamos haciendo por los idiomas? Vamos a hacer esfuerzos. ¿Qué estamos haciendo en materia de matemáticas, de física, de química? En Chile, señor presidente, la física y la química y la biología son profesiones estratégicas, porque son las profesiones que en el futuro cercano, van a marcar la pauta. Acá, ¿qué estamos haciendo para formar profesiones en ese sentido? Todo es enfoque de género. Porque no les importa profundizar en lo que verdaderamente disminuye brechas y en lo que verdaderamente nos va a dar una economía mucho más competitiva. Los 4 ministros con quienes hablé del tema de idiomas y de ciencias me dijeron que iban a hacer algo y no han hecho nada.
¿Y así quieren que no haya interpelación? Cuando la interpelación es el control político para preguntar y de esa manera poder, a través de ese mecanismo, llegar a la verdad y como consecuencia de la verdad mejorar nuestras políticas públicas, no quieren interpelación no porque teman el maltrato, sino porque no quieren que la verdad aflore y que se diga que nuestra educación está en una situación dramática. Y se pretende decir que la educación es el gran sector que está mejorando en los últimos años, cuando ha caído en manos de un grupo de personas que lo único que está buscando a través de sus consultorías o asesorías, porque es el sector que más gasta, seguir privilegiando sus intereses. Si realmente queremos pensar en los niños, en los jóvenes de nuestro país, pues tenemos que pensar en la educación con otro punto de vista. Una educación inclusiva, una educación con mejor infraestructura. Cuando he tenido oportunidad de ir al norte del país, colegios sin techo, y teniendo tantos recursos, y hemos escuchado a Javier Velázquez y a César Vázquez decir de que los presupuestos se devuelven, y sin embargo el manejo de la infraestructura sigue siendo penoso, y sin embargo permanecen allí las mismas personas, se vuelve la plata y la infraestructura escolar en pésimas condiciones. Y cuando uno quiere señalar eso como elemento fundamental para que de esa manera se mejore la gestión presupuestal, pues sale con que se quiere maltratar al sector. Eso es lo que tenemos que denunciar, señor presidente, cómo se confunde a la opinión pública para que no veamos el asunto de fondo, aquel que tiene que ver con que este Congreso sí tiene que hacer una fiscalización efectiva para que de esa manera se pueda mejorar un sector que es estratégico, no solamente para el desarrollo del país, sino sobre todo para su propia seguridad. Señor presidente, uno de los elementos que también tenemos que tomar en cuenta a partir de la presentación de la ministra Pablo es que se quiere tergiversar el sentido de la comisión de investigación por la cual ha votado este Congreso. Y un elemento que también que se tiene que aclarar es aquel que tiene que ver con que se viene señalando que se quiere censurar a la ministra, cuando ni un vocero, señor presidente, ni un vocero ha hablado de ese tema. Pero miren cómo se desinforma para que de esa manera se enfrente al Parlamento con la opinión pública. Por eso es que señalaba que hay una campaña. Y el verdadero sentido, señor presidente, y ahora sí hay que ver esta comisión de investigación con mayor énfasis, es que no se quiere ver a través de esa comisión de investigación la pésima gestión que ha habido en años anteriores, en las cuales, a pesar de la abundancia de recursos económicos, no ha mejorado la calidad educativa y la calidad de los textos, que es lo que yo menciono de hace muchos años, es pésima. Porque yo he conversado con amautas, señor presidente, de las matemáticas, de las físicas, y me dicen de que lamentablemente los textos no están al nivel del promedio latinoamericano. Un país donde queremos integración, donde queremos que lo amemos cada vez más de cara al Bicentenario, no tiene capítulos de historia del Perú dedicados al tema. Entonces, cuando esa comisión de investigación llegue al fondo del asunto, que es determinar el drama en que está la educación en el país, ahí veremos las caras. Y eso no significa, señor presidente, de ninguna manera enfrentamiento con el sector de educación. Yo confío más bien en la ministra Pablo, que sí es una educadora y no una economista, que irrumpe en el sector educación. Yo más bien veo allí a una oportunidad para mejorar el tema, porque ese es otro de los grandes problemas, el criterio economicista de la educación, cuando deben estar educadores Tiempo adicional. que entiendan en realidad lo que nuestra población necesita. Y en ese sentido, que la señora ministra cuente con el apoyo de todos nosotros, porque ese es el sentido de una interpelación: preguntar, saber, para reaccionar, para diseñar políticas públicas. No es un mecanismo perverso de ninguna manera. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Jorge Meléndez. No se encuentra. El congresista Luis Yica. Señor presidente, me pide introducción nuestro colega. Pide la interrupción del congresista Julio Rosas.
Gracias, presidente. Gracias al congresista que me cedió la palabra. Solo para decir que esta interpelación se lleva dentro del marco constitucional y el reglamento del Congreso que nos permite realizar una interpelación a cualquier ministro. Se le ha venido teniendo temor y escandalizando a la opinión pública. Miren lo que va a pasar. Inclusive el Ejecutivo ha diseñado una estrategia diciéndole, de repente, que corroborar. Ministra, si ve el momento tenso y los congresistas comienzan a tratar, se retira del hemiciclo, la prensa poncha y hacemos quedar mal al Congreso. No, presidente. Aquí tratamos con respeto a todas las personas. Y se anticipan, nos van a censurar. Nadie ha trabajado una censura, presidente. Ellos mismos se autocensuran. El pueblo, los padres de familia ya les han censurado, que es otra cosa, presidente. Aquí vamos a seguir tratando con el respeto. Y por supuesto, presidente, no dejo de mencionar, uno de los congresistas que me antecedió el uso de la palabra dice, para que haya respeto entre personas, tiene que haber enfoque de género. Mentira, presidente. Para que haya respeto entre personas se necesita enseñar principios y valores. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Primero quiero saludar la presencia de la ministra y su equipo que la acompaña. Y quiero iniciar mis palabras dando un tema en el cual el premio Nobel Bertrand Russell decía: los educadores, más que cualquier otra clase de profesionales, son los guardianes de la civilización. Es por eso que el currículo nacional, como producto trabajado por educadores y expertos durante 4 años, tiene fundamentos constitucionales muy claros y hay que respetarlos. En ese sentido, señor presidente, los ministros o ministras de Educación son los responsables de ejecutar políticas complejas para solucionar los problemas de la educación que tanto nos aqueja como país. Asimismo, resulta innegable que la educación es un derecho fundamental y es vital para garantizar el acceso a una mayor calidad de vida, como también resulta innegable que nuestro país ha ingresado a la segunda década del nuevo siglo, con el convencimiento de que además de mejorar la cobertura universal de la educación primaria, debe asegurar una educación de calidad para todos sus niños y niñas, y asimismo generar las condiciones para mejorar el proceso de aprendizaje. Señor presidente, nosotros no invertimos en educación, que es el sector más importante, porque influye mucho en el desarrollo de nuestro país. Cultiva virtudes, valores y el conocimiento de nuestros niños y jóvenes, para de esta manera tener profesionales probos y competitivos. Asimismo, con un trabajo articulado podemos contribuir a la disminución de la delincuencia, la pobreza, la violencia y el embarazo adolescente. Pero hasta ahora no entendemos, señor presidente, que la educación es el eje de la solución de muchos problemas. Señor presidente, señora ministra, en los últimos años hemos cambiado 5 veces de ministro de Educación y esto ha paralizado el sistema. Vemos en el ministerio incertidumbre y eso obliga a no hacer un trabajo consciente y de continuidad. La actual ministra, a pesar de su poco tiempo, ha asumido la responsabilidad de otros y además se está observando voluntad de trabajo, pero esto se suma también a muchos factores, señora ministra, que debe tener en cuenta en lo que es la parte de la infraestructura educativa. En el año 2018, el secretario general del SUTEP, Alfredo Velázquez, declaró que en el programa Radio Exitoso que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, alertó sobre el mal estado de los colegios. En efecto, PRONIET informó que 27.400 escuelas de un total de 54.397 deberían ser demolidos por su antigüedad y deterioro, agregando que la brecha de infraestructura en los últimos años sigue en aumento y la falta de presupuesto complica aún más la situación. Como ejemplo tenemos también que agregar acá que algunas autoridades regionales y locales no contribuyen ni les interesa la educación. Por decir, en mi región La Libertad tenemos ya una denuncia del caso de Chilia, abandono de obras, en el caso de Sisicat, que hay centros educativos. Creo que es un malestar de todas las regiones. Asimismo, saludamos que en el tema de la construcción, la coordinación entre el director y el Ministerio de Educación han cedido como unidad ejecutora a los gobiernos locales para agilizar la gestión. Creo que esto ha sido una buena decisión y en mi región han sido considerados 36. La educación contra la violencia, tenemos que decir que somos una sociedad que aún no sana
del flagelo que ha significado la violencia en nuestra historia. Debemos preguntarnos si las generaciones que nos siguen y que nos han vivido los actos de terror, violencia y muerte que vivimos nosotros en la década del 80 y 90 pueden entender lo que pasó y así aprender esa lección que como país recibimos. Recordemos, señor presidente, que el terrorismo nace de la idea equivocada de que las armas y la violencia era un medio lícito para obtener sus objetivos políticos. ¿Acaso, y en menor medida, no es el que cree un joven que para adueñarse de un celular empuña un arma y termina con la vida de otro joven en plena calle de un distrito que puede ser Lima o de Trujillo, en la cual yo represento? Es la misma idea equivocada de que la violencia es un camino para obtener lo que desea del otro. En la ciudad de Trujillo, en el 2018 se han producido 912 casos de violencia entre escolares, señor presidente, señora ministra, y el 90% son en colegios públicos. En lo que va del 2019 han ocurrido 15 casos de manera de agresión. El último caso, hace pocas semanas, entre jóvenes del Colegio Marcial de Charán. Continúe. Estos adolescentes en formación posiblemente serán los futuros victimarios de mujeres si no le damos una adecuada educación. Respecto a ello, nos preguntamos cómo es que se aborda el problema de la violencia en el currículo y en los textos escolares, señora ministra, a través de la presidencia. La gran lección que nos deja la lucha contra el terrorismo es que la violencia, la muerte, el terror no son las herramientas para lograr ningún cambio, ningún objetivo, que las diferencias no se resuelvan con violencias, que para que un país y sus ciudadanos se desarrollen y obtengan el bienestar común. Es necesario vivir en un ambiente de paz, de tolerancia y de respeto hacia el otro, señor presidente. Quiero hablar sobre el embarazo no deseado y enfoque de género. Entre los diversos problemas que aquejan a nuestro país, en el tema de la educación es el problema del embarazo adolescente, la misma que es la segunda causa de deserción escolar, según la encuesta demográfica y de salud familiar. Y a nivel sudamericano, el Perú es el país con mayor deserción escolar a causa del embarazo adolescente. Para terminar. Que recoge las investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Según el Instituto Nacional de Estadística de Información, cada día de 4 adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en el Perú, y este promedio sube a 10 cuando las menores llegan a esa edad. Asimismo, la encuesta demográfica y de salud familiar realizada en el 2017 revela que el 13% de adolescentes de 15 a 19 años fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez en aquel año, lo que significa un alza del 0.7%. Termine. Al 2016, señora ministra, a través de la presidencia. Señor presidente, cuando se enfrenta a este problema de embarazo del adolescente existen dos extremos: aquellos que creen que la solución es repartir a diestra y siniestra pastillas, anticonceptivos, preservativos, y los otros que prefieren tocar de manera tangencial esos temas sin la mayor profundidad. Ambos extremos están equivocados, señor presidente. Nos preocupa el pobre resultado que está teniendo la educación sexual en las escuelas. ¿Cómo se está dando la correcta y recta formación del ejercicio sexual de un adolescente? ¿Qué nos está pasando en los colegios para que estas... Para que termine, congresista. Puedo agarrar el tiempo de mi bancada, señor presidente. Cada año entre 12 y 14% de nuestros adolescentes tienen embarazos no planificados. La educación sexual no solo es el taller donde se les enseña al niño, adolescente o joven sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre métodos anticonceptivos o la explicación biológica del acto sexual. Si esto es así, señora ministra, a través de la presidencia, es una educación por cumplir con un temerario predeterminado que no se está ayudando a los jóvenes al correcto ejercicio de su sexualidad. La correcta formación sexual debe estar orientada a que el alumno sepa que en el acto sexual la otra persona no es un objeto útil en la medida que le produce satisfacción sexual, sino que es una persona que se merece respeto, consideración, merece ser tratada con afecto, y el ejercicio correcto de su sexualidad pasa por un tema físico, pero también es un tema de crecimiento emocional y personal. Es el ejercicio de un acto responsable consigo mismo y con la otra persona, que es un ambiente de afecto y de respeto. En esta educación de... Para que termine, congresista. El padre de familia que no puede estar ajeno al desarrollo personal
del niño en todas sus enteras esferas que cumplen un papel muy importante. Y para terminar, señor presidente, hay preocupación de todos y en todos los niveles. Hagamos un trabajo articulado en beneficio de nuestros niños y jóvenes, que son el presente y futuro de nuestro país. Señora ministra, a través de la presidenta, realizaremos un seguimiento del trabajo y la labor de su sector por el bienestar de la educación de nuestro país y también para ayudar a la educación. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Paloma Nocea. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Esther Saavedra. Las dos interrupciones. Me pide las dos interrupciones la congresista Esther Saavedra. Tiene las dos interrupciones la congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los congresistas y a la señora ministra. Presidente, voy a hablar a título personal y como mujer. Yo acá no estoy en el Congreso porque he hecho lobbies con alguna empresa para que hagan mi campaña. Estoy acá para servir a mi país y no estoy acá para ser muchacho de nadie, presidente, por intermedio suyo. Yo trabajo por mi pueblo y no soy adulona ni sobona de nadie, presidente. Hablo a título personal y quiero que me respeten. Le voy a decir bien claro porque quiero decirle al señor presidente de la República, si quiere tener los tres poderes del Estado, que lo tenga. Y de una vez, que cierre el Congreso y punto. Y algún día Dios y el pueblo le pasará factura. Pero no vamos a permitir que no nos dejen de trabajar a nosotros que tenemos tanta necesidad en nuestras regiones. Y tenemos abandono del Ejecutivo, señores. Yo no estoy acá para venir a dulonear a nadie. Y también le digo a la prensa, ¿cuántas necesidades? Colegios cayéndose, el PRONIE dando empresas corruptas que están obras inconclusas, padres de familia pagando a sus maestros. ¿Y sabes dónde se sabe eso, colegas? Caminando. Y si son de ciudad, son de alfombras, acompáñenos nosotros que somos de región. Pero presidente, yo termino diciendo acá, de una vez que se cierre el Congreso y basta. Yo no me voy, no le tengo miedo al presidente de la República ni al premier. Siendo un actor, no es político, pero a mí no me va a dar órdenes. Gracias, presidente. Continúe, congresista Paloma Nocea. Gracias, presidente. Por su intermedio deseo saludar a la ministra de Educación, Flor Pablo. La interpelación es una herramienta de control político que permite que se informe al Congreso y al país. Saludo su presentación, pero déjeme decirle que personalmente apoyé esta moción porque considero que usted conocía la problemática al estar toda una vida vinculada al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Educación, con lo cual usted debió denunciar las irregularidades que hoy se están criticando, que ha criticado usted también en su presentación en la Comisión de Educación y que el presidente de la República también ha criticado. Desde la bancada de Acción Popular hemos procurado enmarcar el problema y hemos presentado una denuncia constitucional contra el exministro Daniel Alfaro, puesto que consideramos que él era el titular del sector al momento de la producción de los libros de texto que se han impreso para el año escolar 2019. Y aquí les quiero mostrar un video de la última sesión de la Comisión de Educación del periodo 2017-2018, presidente, por lo cual le pediría autorización para que durante la presentación pueda exponer 3 videos. Autorizado. Gracias. No, lo que estamos diciendo, congresistas, es que vamos a mejorar estos textos que estamos hablando. No va a salir como está. Considerando que el Ministerio de Educación cuenta con los especialistas debidos, también existe un Consejo Nacional de Educación, con un número bastante amplio de personas, especialistas, historiadores, para que puedan hacer las revisiones y se puede comprometer entonces a entregar esto el 15 de julio. Lo que no quiero es mentirles. Es decir, si les entrego el 15, que es el compromiso de entregar el 15, ya eso se está yendo a revisión. O sea, si hay una expectativa de que se hace una nueva revisión de esos textos, ya no podría asegurar el buen inicio del de 2019 y también estaríamos renunciando a nuestro rector, que es algo que se nos ha cuestionado mucho por la apertura que hemos tenido justamente a realizar la mayor cantidad de libros. Ministro, yo le puedo explicar a usted ese procedimiento. Se lo puedo explicar después de esta sesión. Entonces no es cierto que no se pueda hacer correcciones. Nos sorprendemos a que realmente haya un compromiso y una voluntad de cambio.
Esto acá, si fuera de todos los sitios políticos, acá estamos jugando con la educación de los niños. Eso no puede pasar aquí. Esto, presidente, se dio en julio del año pasado. Ya se había advertido. La problemática de los errores e infiltración ideológica en los libros de texto ya es conocida desde hace muchos años. Al ministro Alfaro solo se le pidió transparencia. Se le dijo que esta información no era vinculante, que el Congreso de la República no puede decir qué información va a incluirse y qué cosa no se va a incluir en un libro de texto, que reconocemos que el Ministerio de Educación es el ente rector, sin embargo que nuestra función es fiscalizar. En razón a ello, y por un tema de transparencia, lo exhortábamos a que entregara la información antes de cometer la negligencia de reimprimir lo que estaba mal, despilfarrando los recursos del Estado peruano. Pero nos eludieron, no prestaron interés al pedido, por más que se comprometió al ministro durante dicha sesión, y ahora vemos los resultados. Nada mejoró, nada cambió, solo hubo negligencia. En la primera presentación en la Comisión de Educación de parte de la ministra Pablo, la ministra expresó que las fallas no eran menores, sino que este tipo de información no se puede brindar a los estudiantes, que nos faltan mecanismos de control adecuados y procesos claros, para lo cual le pediría, presidente, pasar un segundo video. Autorizado. ¿Y por qué lo estamos haciendo en este caso? Porque en el contenido de los libros hay algunos hipervínculos que te llevan a una información adicional. Es decir, no están los textos, y son textos impresos. Esos hipervínculos... El presidente ha reconocido que hay un error ahí, ¿no? Pero es un tema zanjado, es serio. Pero no hay ningún problema en que hay errores. Serio. Pero no hay ningún problema en que hay errores. Que los recientes errores conocidos en los textos escolares son imperdonables. Los peruanos y las peruanas, porque merecemos una mejor educación. Ahora vamos al Congreso por el tema de los textos, pero en el fondo vamos a defender nuestra propuesta pedagógica, nuestra nueva educación, Y no vamos a ocultar que hay ahí fallas que tenemos que corregir, y en algunos casos no son fallas menores. En algunos casos hay un link, especialmente en el texto de tercer año de secundaria, que es una barbaridad. Y solamente para ahí redondear, el currículum ahorita está aprobado en todo el sentido de la palabra. Estoy aquí entonces para decirles que traigo el respaldo del presidente, que traigo el respaldo del gabinete. Que los recientes errores conocidos en los textos escolares son imperdonables.